leer, comentar algunos conceptos relativos a la noción de religión en un recorrido que ahora les voy a contar cómo es. Hay un autor que se llama Siegfried Nadel que me sirve para hacer un epígrafe en lo que quiero decir. Desde que religión, entre comillas, es precisamente una de las palabras que pertenecen a las porciones más intuitivas de nuestro vocabulario y por lo tanto no se le puede dar una connotación fuerte, no tenemos más opción que percibir nuestros caminos hacia el significado que debe tener en determinadas circunstancias. Así que lo que vamos a ver tiene que ver con cómo pensar o entender la religión en la actualidad. Para los antropólogos, para los sociólogos, historiadores y cientistas de la religión en general, la situación contemporánea de las religiones trae una oportunidad y una exigencia. La oportunidad de verificar cambios importantísimos acerca de la presencia de lo religioso en todas las escalas de la vida social y la exigencia de revisar los conceptos con los que abordamos la idea de religión. Es por eso que para referirme al concepto de religión que preferiría usar, tendré que referirme necesariamente a la historia en que emerge el término religión en su uso contemporáneo u occidental y a los acontecimientos actuales en los que la religión renueva su presencia social y en las que encontramos la oportunidad de redefinir nuestros conceptos sobre los fenómenos religiosos. En un primer punto quiero subrayar y al referirme al destino de un invento moderno que es la religión. Las ciencias sociales, acompañando el espíritu de la modernidad, pensaron que las religiones declinarían y perderían la influencia que habían tenido en momentos previos de la historia en sociedades que eran llamadas tradicionales. En dichas sociedades, la religión tenía un papel central en la legitimación del orden y las instituciones religiosas tenían prerrogativas y reconocimientos correlativos a esa posición central. El derecho se fundaba en la religión, los fenómenos anímicos se explicaban por la referencia a lo divino, los lazos políticos estaban cimentados en el mismo fundamento y el saber también dependía de ese basamento. No es que no existiesen saberes referidos a la naturaleza, al poder, la economía, los sujetos o la naturaleza, ni que estos saberes no fuesen utilizados en la vida social. Sucedía que esos dominios de práctica y conocimiento estaban institucionalmente subordinados al saber sobre lo sagrado, al menos en la matriz de Europa Occidental, que ha sido decisiva en la colonización de América Latina, pero también en la formación de las ciencias sociales y en la reflexividad con que las ciencias sociales trabajan. No se podía ir más allá de donde la religión lo indicaba, lo que no implicaba que la religión no cambiase para ajustarse, al menos parcialmente, a las novedades y para permanecer en la cima como autoridad suprema. En esa historia, que fue narrada por las ciencias sociales, la modernidad implica la ruptura con un orden previo que parecía suponer una armonía entre los sujetos y el cosmos. Alain Touraine, un gran sociólogo francés, intentó captar condensadamente el sentido de ese cambio con la idea de que la ruptura del cosmos ordenado implicaba la aparición plena y disociada de las nociones de sujeto y objeto. En la modernidad, el surgimiento del individualismo y sus divisas de libertad, igualdad y fraternidad serían paralelos al de la razón y la ciencia aplicadas a las relaciones de los hombres entre sí, de los hombres con la naturaleza y de los hombres consigo mismos. El derecho, la economía y la psicología serían los derivados de esa triple racionalización. En ese mismo proceso, debe decirse, aunque parezca excéntrico, nace la religión. No me refiero a las creencias religiosas, a la devoción, al sentimiento religioso, a las instituciones religiosas. Todos sabemos que los pueblos anteriores a la modernidad tuvieron dioses de todo tipo y que el cristianismo, por ejemplo, es 1500 años anterior a esos hechos. Nos referimos específicamente a un hecho que tiene dos propiedades que se contraponen. Por un lado, es una clave de nuestro tiempo y nuestro espacio desde hace siglos, y por otro resulta inadvertido. Relaciones con lo sagrado hubo en todos los tiempos, pero solo en la modernidad es que se opera un proceso que lleva a instituir
un dominio de prácticas específico y autónomo que es el de la religión. Más aún todavía, la modernidad se encuentra en la situación paradójica de que es la época que exigió la separación entre el Estado y las iglesias, pero también instituyó al mismo tiempo la libertad de cultos, la idea de que el Estado debe ser libre de religión y la religión debe ser libre de Estado. Así, la modernidad, más que reprimir la religión, ha creado como un dominio con el que se convive tensamente tratando de edificar un muro o una aduana muy controlada entre espacio público y religión, en una tarea que es permanente y hasta cierto punto siempre infructuosa. La religión, en la modernidad, es la forma en que las sociedades modernas reconocen, regulan, promueven y prohíben una parte, y tan solo una parte, siempre cambiante, de las relaciones que los seres humanos establecen con un orden de hechos que podemos denominar sagrado, sobrenatural, que tiene una localización trascendente o más o menos corriente en el más allá. Como lo dijo un antropólogo, Jack Goody, religión, entre comillas, devino una categoría folclórica de la sociedad europea moderna, junto al derecho, la política, la economía, el arte y la ciencia. Fue en ese contexto de la modernidad y sus transformaciones que las ciencias sociales formularon un diagnóstico de extinción de las religiones. De forma tendencial, preveían que las sociedades modernas tendrían menos religión en el espacio público, menos religión en el espacio privado, e inclusive se esperaban que las religiones se racionalicen, de manera que habría inclusive menos religión en la religión. Las religiones tal vez no desapareciesen del todo, pero quedarían confinadas y condenadas a la expresión mínima e incluso deberían transformarse en el apoyo suplementario de ideologías o proposiciones morales. En un mundo desencantado no hay relaciones con lo sagrado o no hay testimonios de otro mundo, pero ese pronóstico no se cumplió o no se cumplió al pie de la letra. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, en el mundo entero nos encontraremos con el ascenso de la religión en diversos planos de la vida social, en países que atravesaron procesos de secularización que implicaron la separación entre el orden civil y el religioso. Las revoluciones islámicas que pusieron el Islam en el centro de la vida política y social de varios países son solo uno de los casos en los que se verifica lo que algunos han llamado erróneamente el retorno de la religión. En realidad, la religión nunca se había ido. El caso de Turquía es muy interesante a este respecto. Este país había protagonizado desde 1920 un proceso de secularización que aparecía al mismo tiempo radical e irreversible. Las Fuerzas Armadas eran el garante de ese proceso al que nadie parecía cuestionar, al menos frontalmente. Los últimos 20 años de vida política han visto en cambio el avance de políticos y agendas islamizantes que casi ningún analista hubiera esperado hace 20 años, con el argumento de que las violaciones a la laicidad conducirían a un golpe de Estado. La secularización en Turquía se mostró no solo cuestionable, sino también reversible. En países de Europa Oriental, en los últimos 20 años de historia, se ha visto el ascenso de partidos de fuerte influencia religiosa que han operado transformaciones en el orden legal para acomodarlo a esa nueva influencia, como sucede en Polonia o en Hungría, donde los derechos de las llamadas minorías sexuales son atacados en nombre de una concepción de nación cristiana. Pero además, en Europa Occidental, puede observarse el ascenso de formaciones políticas que reivindican el papel de la religión en la vida pública y la herencia cristiana como formadora de una particularidad étnica y cultural que hace a la especificidad de un occidente amenazado y del cual la herencia cristiana es una minoría guardiana y resistente. Y no podemos dejar de lado, en esta enumeración breve, ni el caso brasileño que tanto ha llamado la atención en Argentina, como muestra la fuerte influencia que han tenido algunos grupos religiosos en la llegada de Bolsonaro al poder, y menos los apoyos que tuvo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para llegar a la presidencia. Bien, ¿qué es lo que pasa con esta secularización reversible, hasta cierto punto fracasada, que no funciona como un muro perfecto separando la religión y la vida pública?
en el caso de Argentina. Entonces voy a desarrollar un segundo punto que tiene que ver con diversidad, secularización e invisibilidad de la religión en Argentina. En la Argentina se combinan las inercias de la sociedad tradicional, los efectos de la secularización y también los de su cuestionamiento crítico. No puede dejar de verse inercia en la tradición, no debe dejar de verse inercia de la tradición en la continuidad de la ideología de la nación católica que aún permanece presente en sectores de las élites y en sectores del Estado, tal como lo demuestra el sociólogo e historiador Fortunato Malimacchi, que es uno de los principales autores de la sociología de la religión en Argentina. También puede observarse lo mismo en la pregnancia que tuvo el catolicismo en la legislación civil, obstaculizando la sanción de una ley de divorcio que en Argentina llegó de forma comparativamente tardía. La diversidad religiosa del país muestra la convivencia de lógicas diferentes. El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, en el que intervienen Fortunato Malimacchi, Verónica Jiménez Beribó, Juan Esquivel, Marcos Carbonelli, Mariela Mosqueira y una serie de investigadores que son mis colegas, se ha realizado una encuesta que muestra que los evangélicos han pasado de ser el 9% de la población en 2008 al 15,3% de la población en 2019. Quiero aclarar, los evangélicos son los grupos nacidos de la Reforma Protestante que reivindican en general, la mayor parte de ellos, la actualidad de los dones del Espíritu Santo, la posibilidad de los milagros y por lo tanto el reencantamiento del mundo. También han crecido, según esa encuesta, los grupos que se definen sin religión, o las personas que se definen sin religión, pero no son necesariamente ateas, que pasaron desde 2008, en que eran un 11,3%, a un 18,9% en el 2019. Estos dos datos muestran los rasgos típicos de la diversificación religiosa asociada a la secularización a través de la libertad de cultos. Pero el hecho de que la ciudadanía religiosa no sea plena, de que haya reconocimientos diferentes para diferentes religiones, habla de la continuidad de los elementos tradicionales. Obviamente en Argentina es más fácil ser católico, tal vez ateo, pero después es mucho más difícil ser un disidente religioso como ser evangélico y por otras razones también es difícil ser judío o musulmán. El cuestionamiento, la crítica y la perforación de la secularización puede verse en fenómenos actuales que se plantean justamente frente a su afirmación. Por un lado, en la reemergencia de conflictos y tensiones por la laicidad que se dan en contrapunto de los avances de la agenda de diversidad y género. Tanto como es verdad que se ha podido sancionar una ley de matrimonio igualitario o una ley de interrupción voluntaria del embarazo que desligan el ámbito civil del religioso, es posible ver que se galvanizan las posiciones de los grupos religiosos contra esas leyes y que esas posiciones alcanzan repercusiones amplias. Todavía es temprano para saber si la reacción cristiana frente a estos eventos es una ráfaga minoritaria y pasajera, pero lo cierto es que ha sido un elemento de movilización masiva de esos grupos. Y no es menos cierto que ocurren fenómenos menos impactantes, pero indicativos del reensamblamiento entre prácticas de lo sagrado y figuras de la modernidad. Acá la secularización es más que cuestionada, superada o, diría, agujereada. Este es el caso, por ejemplo, de la combinación entre ideologías de la autonomía subjetiva, herederas de los movimientos de los años 60, y las llamadas espiritualidades de la nueva era, que son una urdimbre, un ensamblado de técnicas terapéuticas, estéticas, de meditación, vinculadas a religiosidades de Extremo Oriente o importadas como tales, que no solo no prohíben las exploraciones sexuales que prohíbe el catolicismo, sino que les dan marco y aliento. Una investigadora de este tema muy importante en Argentina es María Julia Carosi, que ha desarrollado toda esta serie de vínculos entre autonomía subjetiva y religión y que conforman un marco, yo diría, postcristiano de la evolución del campo religioso en Argentina y de los avatares de la religión en el seno de
la secularización. Por otro lado, si se observa la comparación entre el año 2008 y el 2019 en el censo del CEIL, en la encuesta del CEIL que ya referí, podemos observar algo que es: disminuyen las creencias en Jesucristo, en Dios, en el Espíritu Santo, unos pocos puntos, unos 2 puntos, y aumentan levemente las creencias en la energía y la astrología, mientras disminuyen las creencias en curanderos y en el Gauchito Gil. Esto, creo yo, tiene que ver con transformaciones de la demografía, con una especie de efecto de la urbanización en el campo religioso. Pero son cuestiones que hay que tener en cuenta a los fines de elaborar un mapa de lo que sucede en el campo religioso en Argentina, que es a lo que me voy a acercar para finalizar. Antes de eso, quisiera subrayar, para descartar, una palabra que habitualmente se usa mal, que es la palabra de sincretismo, porque todas estas creencias a las que me referí, todas son sincréticas. No es que la nueva era es sincrética, la creencia en los curanderos es sincrética y el catolicismo, la religión evangélica o el judaísmo no son sincréticos. Sincretismo no significa mezclar, sincretismo no significa desviarse de la religión verdadera, sincretismo es simplemente usar el universo simbólico del otro para describir mi propio universo. Y antes de llegar a un mapa de lo que sucede con la religión en Argentina, que me va a permitir llegar a una definición, quiero también aclarar otro concepto. El concepto de creencia no necesariamente debe ser entendido como una actitud mental, como el yo creo y es simplemente una representación. La idea de creencia contiene una expectativa y una espera, un yo y un otro, un garante de esa expectativa y un sujeto que espera algo de ese garante. En la creencia hay diferencia de sujetos y diferencia en el tiempo en que una expectativa es respondida por ese garante. Por lo tanto, las creencias son, casi diría yo, la matriz de las relaciones sociales y la religión es un caso específico de las creencias. Dicho todo lo que dije, quiero pensar la variedad, la diversidad de las creencias y de las religiones en Argentina para terminar con un concepto con el cual voy a terminar la clase. Yo diría que hay un primer círculo donde intuitivamente todos entendemos qué es religión, que es el que abarca el catolicismo y las llamadas minorías religiosas, que pueden ser el judaísmo, el islam, los grupos evangélicos. Y ese círculo se intersecta, por un lado, con las religiones populares, que son, digamos, las prácticas populares relativas a las religiosidades reconocidas, y ya más abajo queda la cultura popular como un fondo desconocido. Yo no digo que sea así, digo, se lo representa así. Y por otro lado, se intersecta con el campo de las religiones reconocidas, el campo de la nueva era, donde, por ejemplo, el budismo a veces entra dentro del campo de las religiones, pero ciertas terapias holísticas ya se van a un extremo y se corren del campo de la religión. Y el campo de las religiones reconocidas abarca, pero relativamente, otro círculo que también se escapa de las religiones reconocidas y visibles, como es el del esoterismo y el curanderismo. Un poco la descripción de estos 4 campos, el de las religiones entre comillas propiamente dichas, el de la nueva era, el del esoterismo y el curanderismo, el de las religiones populares, lo expongo de manera tal que se vea que la diversidad religiosa no está contenida de igual forma en el concepto de religión,
que el concepto de religión debería abarcar estos 4 campos normalmente y sin embargo abarca de una forma más perfecta a las religiones establecidas y dentro de ellas al catolicismo y a ciertas minorías religiosas. Entonces, dicho esto, y avanzando hacia el final de la clase, quiero decir que en el seno de la secularización que transforma la categoría religión en la vida social y en el contexto de esta diversidad religiosa, nosotros deberíamos pensar que la religión es una red de relaciones que involucra a los humanos en una serie de seres o poderes suprahumanos. Simplemente adoptando esta definición, nosotros podríamos hacernos cargo de la diversidad religiosa del país y por lo tanto dar en el plano de la religión una ciudadanía religiosa como la damos en otros planos de la vida política, cultural y personal de los sujetos en la Argentina.